En la sociedad contemporánea, la felicidad se ha convertido en una meta suprema. Desde pequeños se nos enseña que debemos ser felices, que un buen trabajo, relaciones perfectas y el éxito material nos garantizarán una vida plena. Sin embargo, la obsesión por alcanzar la felicidad a toda costa ha generado una paradoja inquietante. Cuanto más la buscamos, más se nos escapa. ¿Acaso perseguir la felicidad se ha vuelto una fuente de frustración? En lugar de liberarnos, ¿nos encierra en una rueda de expectativas inalcanzables? En este vídeo, exploraremos esta paradoja a fondo, analizando las raíces filosóficas y psicológicas de la felicidad y veremos por qué. En ocasiones, dejar de perseguirla puede abrirnos las puertas a una vida más auténtica y plena. A lo largo de este recorrido, examinaremos las ideas de pensadores clásicos como Epicuro, Schopenhauer y Nietzsche, quienes ya cuestionaron la naturaleza efímera de la felicidad. También analizaremos cómo corrientes como el estoicismo y el budismo ofrecen alternativas basadas en la aceptación y el desapego, y cómo Viktor Frankl nos recuerda que lo que realmente importa es encontrar un sentido en nuestras vidas. La clave, descubriremos, no es evitar el dolor o la tristeza, sino aceptar la complejidad de la experiencia humana y construir un propósito personal que trascienda la simple búsqueda de placer. La felicidad en la cultura moderna. La cultura actual está saturada de mensajes que nos instan a ser felices. La publicidad, las redes sociales y la industria de la autoayuda nos venden una imagen de la felicidad como un estado permanente y medible. Sin embargo, esta visión simplificada ignora la complejidad de las emociones y nos obliga a compararnos constantemente con estándares irreales. La felicidad se presenta como el fin último, una especie de producto que debemos consumir para sentirnos valiosos, pero esta constante persecución genera ansiedad, insatisfacción, en muchos casos, incluso sentimientos de fracaso. El paradigma actual nos lleva a creer que la felicidad depende exclusivamente de factores externos, el éxito laboral, el reconocimiento social, las posesiones materiales, etc. No obstante, cuando estas expectativas no se cumplen, la brecha entre lo ideal y la realidad se vuelve abismal. La paradoja es que, mientras más intentamos controlar nuestro entorno para sentirnos felices, más nos alejamos de una experiencia genuina del bienestar. Esta desconexión nos invita a replantear la pregunta: ¿es la felicidad algo que se persigue o algo que simplemente se vive cuando aceptamos la realidad tal como es? Perspectivas filosóficas sobre la felicidad. A Epicuro. La clave del placer moderado. Epicuro es conocido por su filosofía del placer, pero a menudo se malinterpreta. Para Epicuro, la felicidad no reside en la búsqueda incesante de placeres intensos, sino en alcanzar la ataraxia, un estado de serenidad en el que el dolor y la ansiedad se minimizan. La verdadera felicidad, según Epicuro, se encuentra en la moderación y en la reducción de deseos innecesarios. En lugar de llenar nuestra vida de lujos y excesos, debemos aprender a disfrutar de los placeres simples y naturales, que nos permiten vivir sin perturbaciones ni sufrimiento. Esta perspectiva nos invita a replantear nuestras prioridades, en lugar de perseguir una felicidad espectacular que, en realidad, es efímera. Podemos enfocarnos en construir una vida equilibrada en la que la satisfacción surge de la ausencia de dolor y del cultivo de relaciones auténticas y profundas. V. Schopenhauer, la realidad del sufrimiento. Schopenhauer adoptó una visión profundamente pesimista de la existencia. Para él, la vida está fundamentalmente marcada por el sufrimiento, y la felicidad es apenas la ausencia momentánea de éste. Schopenhauer argumenta que nuestros deseos son inagotables. Cuanto más intentamos satisfacerlos, más insatisfechos nos sentimos. En este marco, la búsqueda constante de la felicidad se convierte en una trampa. Al aspirar a un estado ideal, solo nos enfrentamos a la cruda realidad de la insaciabilidad humana. La enseñanza de Schopenhauer es que debemos aceptar el sufrimiento como parte inherente de la vida. En lugar de luchar contra él, es mejor reconocer su presencia. A partir de esa aceptación, buscar momentos de paz que no se basen en la efímera consecución del placer, sino en la resignación y la comprensión de nuestra condición mortal. Fue Nietzsche, la transformación del dolor en fortaleza. Nietzsche ofreció una visión radicalmente distinta al proponer que el sufrimiento y la lucha son elementos esenciales para el crecimiento personal. Según Nietzsche, la vida no se trata de evitar el dolor, sino de superarlo y darle un significado. La felicidad, en este sentido, no es un objetivo en sí mismo, sino el resultado de transformar las adversidades en una fuente de fortaleza y creatividad. Nietzsche nos reta a abrazar la imperfección y a encontrar en la adversidad la oportunidad de reinventarnos. Su concepto del amor fati, amor al destino, nos invita a aceptar cada experiencia, por dolorosa que sea, como parte indispensable de nuestro devenir. Al transformar el sufrimiento en un motor para el cambio,
podemos descubrir una forma de felicidad más auténtica y duradera, basada en la resiliencia y en la superación de nuestros límites. Del estoicismo y el budismo, la paz interior a través del desapego. El estoicismo, representado por figuras como Marco Aurelio y Séneca, enseña que la verdadera felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de la actitud interna. Los estoicos proponen que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y centrar nuestra energía en lo que sí está en nuestro control, nuestras reacciones y nuestro carácter. La serenidad, según los estoicos, se alcanza mediante la disciplina mental y la práctica constante de la virtud. De manera similar, el budismo nos invita a liberarnos del apego y a vivir en el presente. Según esta tradición, el sufrimiento surge del deseo y del apego a las cosas transitorias. La práctica de la meditación y la atención plena nos permite soltar las expectativas y abrazar la impermanencia de la vida, conduciéndonos a un estado de paz interior que no depende de alcanzar una felicidad constante. Viktor Frankl. El sentido como motor de la vida. Viktor Frankl, a través de su experiencia en los campos de concentración y su desarrollo de la logoterapia, argumenta que la búsqueda de sentido es la fuerza motivadora fundamental del ser humano. Para Frankl, incluso en las circunstancias más extremas, encontrar un propósito que dé significado a nuestro sufrimiento puede transformar la desesperación en una oportunidad para crecer y trascender. La felicidad, en esta perspectiva, no es el objetivo principal, sino un subproducto de vivir una vida plena y comprometida con un propósito mayor. La trampa del positivismo tóxico y la autoayuda. En el mundo moderno, el discurso del pensamiento positivo y la industria de la autoayuda han convertido la felicidad en un imperativo moral. Se nos dice que debemos ser felices, que la negatividad es una debilidad, y que si no somos felices, es porque no nos esforzamos lo suficiente. Esta cultura del positivismo tóxico, sin embargo, ignora la complejidad de la experiencia emocional y nos obliga a reprimir sentimientos naturales como la tristeza, la ira o el miedo. El problema es que, al forzar una actitud de optimismo constante, perdemos la oportunidad de procesar y aprender de nuestras emociones negativas. La felicidad se convierte en un objetivo inalcanzable, y cualquier desvío se interpreta como un fracaso personal. Este enfoque no solo distorsiona nuestra realidad, sino que también nos impide vivir de forma auténtica. La verdadera sabiduría consiste en aceptar el espectro completo de nuestras emociones y reconocer que la vida está compuesta de momentos de alegría, de dolor y de incertidumbre, todos esenciales para nuestro desarrollo. Alternativas a la búsqueda obsesiva de la felicidad. Dado que la felicidad como estado permanente es una ilusión, ¿qué alternativas tenemos para vivir una vida plena y significativa? A aceptar la impermanencia y vivir el presente. Tanto el budismo como el estoicismo nos enseñan que la clave no es aferrarse a la felicidad, sino aceptar la naturaleza transitoria de todas las cosas. Vivir en el presente, con atención plena, nos permite saborear cada instante sin la presión de alcanzar un ideal inmutable. Esta actitud nos libera de la ansiedad que genera la espera constante de que algo nos haga felices. Ve enfocarse en el sentido y en los propósitos personales. Viktor Frankl nos recuerda que la búsqueda de sentido es más poderosa que la búsqueda de placer. Cuando nos comprometemos con un propósito, ya sea personal, profesional o social, el sufrimiento se transforma en un elemento integrador de nuestra experiencia, y la felicidad se convierte en un subproducto de vivir con propósito. En lugar de perseguir la felicidad, podemos centrarnos en la realización de proyectos que nos apasionen y en la construcción de relaciones profundas y significativas. Permitir la plenitud de las emociones. Aceptar que la vida abarca un abanico de emociones es fundamental para una existencia auténtica. No se trata de renunciar a la felicidad, sino de entender que cada emoción, incluso las negativas, tiene su función. La tristeza, por ejemplo, puede ser una señal de que algo en nuestra vida necesita ser atendido o transformado. Al permitirnos sentir plenamente, sin juzgarnos, nos abrimos a una forma de vivir más rica y real. De romper con los dogmas del positivismo. Para contrarrestar la trampa del optimismo forzado, es esencial cuestionar las normas culturales que dictan que siempre debemos ser felices. Reflexionar críticamente sobre el discurso de la autoayuda nos ayuda a reconocer que la verdadera fortaleza reside en la autenticidad y en la capacidad de enfrentar la realidad tal como es, sin máscaras ni falsas promesas. Ejemplos prácticos y testimonios. Para ilustrar estas ideas, veamos algunos ejemplos prácticos de cómo personas de diferentes ámbitos han transformado su enfoque hacia la felicidad. El emprendedor resiliente. Muchos empresarios exitosos atribuyen su éxito no a una felicidad constante, sino a la capacidad de aprender de los fracasos. Cada error es visto como una lección, y la adversidad se convierte en el combustible para la innovación. Estos emprendedores demuestran que,
Al aceptar las dificultades, se abren nuevas oportunidades de crecimiento y creatividad. El artista que transforma el dolor en belleza. Numerosos artistas han canalizado sus emociones negativas para crear obras maestras. La melancolía, la frustración y el dolor pueden transformarse en arte que conmueve y enriquece la experiencia humana. Este proceso creativo demuestra que la felicidad no es el objetivo final, sino el camino de la transformación personal. El líder que encuentra sentido en el servicio. En el ámbito del voluntariado y la ayuda comunitaria, encontramos ejemplos de personas que han dejado de perseguir la felicidad individual para dedicar su vida a un propósito mayor. Al comprometerse con causas sociales, han descubierto una forma de realización que trasciende el ego y se basa en el servicio a los demás. Testimonios de vida real. Historias de superación personal y resiliencia, donde individuos que enfrentaron pérdidas, enfermedades o crisis existenciales han aprendido a aceptar la impermanencia y a vivir con propósito. Estos testimonios demuestran que la búsqueda obsesiva de la felicidad puede dar paso a una existencia más rica y auténtica cuando se abraza la totalidad de la experiencia humana. La influencia del contexto social y digital. La era digital ha intensificado la búsqueda de la felicidad, pero también ha contribuido a la sensación de vacío. Las redes sociales nos muestran vidas perfectas y momentos felices de manera selectiva, generando comparaciones constantes y expectativas irreales. Este fenómeno puede aumentar la insatisfacción y la ansiedad, ya que se promueve una visión distorsionada de la realidad. Al mismo tiempo, la sobreabundancia de información y el consumo excesivo de estímulos hacen que la experiencia de la felicidad se vuelva superficial. La felicidad, presentada como un objetivo constante, se convierte en una meta inalcanzable, ya que cada momento se mide en likes y aprobaciones digitales. Esta cultura del siempre feliz refuerza el positivismo tóxico, impidiéndonos conectar de manera genuina con nuestras emociones y con el presente. Una reflexión crítica sobre el impacto de la tecnología nos invita a desconectar, a redescubrir la importancia del contacto humano real y a cultivar prácticas de atención plena que nos permitan vivir el presente sin la interferencia constante de estímulos externos. En este contexto, aprender a vivir con autenticidad y a aceptar la complejidad de nuestras emociones es más urgente que nunca. Estrategias para una vida con propósito. Frente a la trampa de la felicidad idealizada. ¿Cómo podemos transformar nuestra vida en una experiencia significativa? Aquí presentamos algunas estrategias prácticas. Practica la atención plena. Dedica tiempo cada día a la meditación o a ejercicios de atención plena. Esto te ayudará a concentrarte en el presente, a apreciar los pequeños detalles y a reducir la ansiedad derivada de la búsqueda de una felicidad constante. Establece metas con propósito. En lugar de fijarte objetivos basados en estándares externos, define metas que resuenen con tus valores y aspiraciones personales. Encuentra un propósito que te motive, ya sea a través del trabajo, las relaciones o el voluntariado, y trabaja por ello con dedicación. Acepta la impermanencia. Reconoce que la vida está llena de altibajos. Aprende a aceptar los momentos difíciles y a verlos como oportunidades para el crecimiento. La resiliencia se construye enfrentando la adversidad, no evitando el dolor. Cuestiona las normas sociales. Reflexiona críticamente sobre las expectativas impuestas por la cultura del pensamiento positivo. Permítete sentir la gama completa de tus emociones sin juzgarte. La autenticidad es el camino hacia una vida plena. Fomenta relaciones profundas. Invierte en conexiones genuinas con las personas. Las relaciones auténticas, basadas en la comprensión y la empatía, son fundamentales para una existencia enriquecedora y pueden proporcionarte un sentido duradero de pertenencia y apoyo. Desarrolla una rutina de autoconocimiento. Dedica tiempo a reflexionar sobre tus metas, tus logros y tus desafíos. Escribir un diario o practicar la autorreflexión te permitirá identificar patrones, comprender tus emociones y ajustar tu camino hacia un mayor crecimiento personal. Busca inspiración en historias de superación. Lee y escucha testimonios de personas que han transformado sus vidas al aceptar la complejidad de sus emociones. Estas historias pueden ofrecerte nuevas perspectivas y motivarte a encontrar tu propio camino hacia la realización. Conclusiones y reflexiones finales. La paradoja de la felicidad nos enseña que perseguir un estado constante de bienestar puede, irónicamente, alejarnos de una vida verdaderamente plena. La verdadera felicidad no se trata de alcanzar un ideal inmutable, sino de aceptar la complejidad de la experiencia humana. Al integrar la sabiduría de Epicuro, el pesimismo de Schopenhauer, la transformación del dolor propuesta por Nietzsche, la serenidad del estoicismo y el desapego del budismo, junto con la búsqueda de sentido de Viktor Frankl, aprendemos que la clave está en vivir con autenticidad. Aceptar la impermanencia,
Vivir el presente y encontrar un propósito personal nos libera de la tiranía de la felicidad forzada. La vida se compone de una rica mezcla de emociones y experiencias, y cada una, ya sea de alegría o tristeza, contribuye a nuestro crecimiento. La obsesión por la felicidad puede impedirnos disfrutar plenamente de los momentos auténticos y de las lecciones que nos ofrecen los desafíos. En última instancia, la invitación es a transformar la forma en que concebimos la vida, dejar de perseguir un ideal inalcanzable y empezar a valorar el camino que recorremos. Vivir con propósito, cultivar relaciones significativas y mantener una actitud de autoconocimiento y resiliencia nos permite encontrar una satisfacción duradera, que surge de la integración de todas nuestras experiencias. Llamado a la acción. Si este vídeo te ha invitado a replantear la forma en que buscas la felicidad y te motiva a vivir con un propósito más auténtico, comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué estrategias te han ayudado a vivir de manera plena, aun cuando la felicidad parezca efímera? ¿Has experimentado la liberación que viene al aceptar la impermanencia? Suscríbete al canal para más contenido sobre filosofía, psicología y crecimiento personal. Activa la campanita para recibir notificaciones y acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento. Juntos, podemos aprender a vivir de manera más consciente, apreciar cada momento y construir una vida llena de significado, más allá de la persecución de una felicidad inalcanzable.